Si tú estás por mí, ¿quién podrá contra mí? Si tú estás por mí, ¿quién podrá contra mí? Si tú estás por mí, ¿quién podrá contra mí? Si tú estás por mí, ¿quién podrá contra mí? Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre
en Jesús. Y mi victoria está 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 en Jesús. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Una vez más, aunque vea yo, aunque vean que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Y así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, damos comienzo, Señor, aleluya, después de haberte alabado y bendecido tu nombre. Te damos gracias porque tú has sido bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora estamos reunidos en tu nombre. Declaramos, Señor, que este servicio tú lo recibes, Padre mío, que suba como incienso grato a tu presencia nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias por tu presencia, oh Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta hora, Señor, comenzamos, Padre, a exponer la palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia esté en medio nuestro y que tú seas, Señor, tocando las almas a través de tu Espíritu Santo, y que la palabra llegue y cumpla el propósito por la cual hoy se ha establecido ella. A los amigos y hermanos de la iglesia, reciban la palabra de Dios como tú quieres que se reciba, que dé vida, que dé oxígeno, que dé aliento, esperanza, para la gloria y la honra de tu nombre. Sean bendecidos en este hermoso día, aleluya, otro día más de poder llegar a tu casa, llegar a los hermanos de la iglesia. Reciban la bendición de Dios de una manera poderosa. Este es el día que hizo Jehová, día de alegría, día de regocijo, día en que podemos declarar que Dios ha estado con nosotros todos los días, aleluya. Y hoy vamos a compartir una palabra hermosa que yo sé que es necesaria
para nuestra vida, porque toda palabra que viene de la palabra de Dios es necesaria para el hombre. Y estamos contentos de poder tener este programa y de una vez más también poder felicitar en el día de hoy a todos los graduandos. Este año es un año sumamente diferente en todos los aspectos, en la vida social, en la vida del mundo entero, pero no podemos dejar pasar por alto a nuestros graduandos, los graduandos de la escuela elemental, de la high school, de la universidad. Enviamos mucha bendición a cada uno de ustedes. Sabemos que ha sido triste el poder celebrar esta graduación sin tener graduación, pero vendrán tiempos mejores. Lo importante es que sobrepasaron, que terminaron, que lograron un reto, vencer un reto, lograron obtener victoria, aleluya, en todos esos años de estudios, ya sea elemental, high, universidad. Les felicitamos y les bendecimos en esta hora y declaramos que todo ese conocimiento, todos esos estudios que ustedes han logrado, le traen bendición emocional, física y económica. Así que sean bendecidos a todos los graduandos, especialmente a los de Roca Eterna. Les amo y les envío una bendición especial. Hoy vamos a tener un programa o una administración algo diferente. Va a estar conmigo compartiendo la palabra la pastora Dimari Mojica. Le voy a pedir pues que pase por aquí y tomemos posesión de este día. Estoy contenta de poder compartir esta palabra hoy junto con ella. Creo que es una bendición. La pastora Dimari lleva conmigo más de 15 años aproximadamente. Es la pastora de jóvenes, la cual hace una labor muy especial. Y le doy gracias al Señor que ella junto con su esposo, el pastor Philip, están haciendo una labor muy hermosa. Y hoy pues le invité a que estuviera compartiendo conmigo estos próximos minutos o esta próxima hora. Vamos a estar compartiendo un tema que viendo y observando lo que está pasando en el mundo entero, ¿verdad? Las experiencias propias nuestras, lo que uno escucha a diario, lo que uno ve a través de la televisión y escucha en la gente en la calle, en la cual creo que tenemos que traer un mensaje para traer una esperanza y para destronar ese espíritu que está queriendo arropar al mundo y arropar también a la iglesia, y es el miedo. Se está hablando mucho de los miedos, de los temores, y hoy yo quiero diferenciar la palabra miedo a la palabra temor a Dios, que son dos cosas bien diferentes. Vamos a ver cómo podemos engranar el miedo que el mundo tiene en esta hora para poderle traer una esperanza viva respecto a la esperanza que nos da el Evangelio y la palabra de Dios, y el temor que el hombre tiene que tener hacia Dios para poder funcionar, ¿verdad? Y poder tener una vida espiritual, emocional y hasta física saludable. Así que yo titulé esto, pastora Dima, bienvenida. Gracias. La llave maestra para la victoria en tu vida es el temor a Dios. ¿Qué tú crees de ese título? La llave maestra. Primero que todo, ¿verdad? Bendiciones, Dios les bendiga, es un placer estar, ¿verdad?, por estos medios y compartiendo junto con la iglesia de Cristo el mensaje, ¿verdad?, de Él en este tiempo. La llave maestra, o sea, ¿qué no abre una llave maestra? Cada puerta, cada cerrojo, ¿verdad?, cada lugar tiene un acceso, y ese acceso está controlado por esa herramienta que es una cerradura, y hay una llave para cada cerradura. Pero cuando una persona se le otorga el que pueda custodiar una llave maestra, es porque tiene una delegación extraordinaria. Esa persona cumple con unos requisitos, y si en este día vamos a hablar de la llave maestra, yo quiero ser custodia de esa llave también. Yo también quiero ser custodia. Esto vino en un pensamiento que estuve en estos días, debido a todo lo que estamos viviendo, pastora. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles donde la gente se siente miedo, la gente está en pánico, la gente, pues bueno, claro, ante la situación que se está viviendo, se ha tenido que tomar unas medidas sanitarias para impedir que este coronavirus se propague. Y esto ha lanzado una división, como una separación.
Y esto ha sido muy emocionalmente fuerte para todo el mundo, para los que lo entienden y para los que no lo entienden, como son los niños. Entonces, quiero tratar de enlazar las dos cosas, el miedo en la cual la sociedad está viviendo ahora ante esto, pero ¿a dónde nos quiere llevar a Dios respecto a esta experiencia que estamos viviendo mundialmente? Y es que tengamos temor a Dios, pero ese temor a Dios no es miedo del que vamos a definir lo que es miedo y lo que es temor a Dios. Y quiero tratar de enlazar esas dos cosas para que nuestra gente pueda entender. Usé como texto básico el Salmo 34:9, que dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¡Oh, qué cosa más preciosa! Me topé con ese versículo y me gustó. Dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Bendito sea el Señor. Gloriosa palabra para alcanzarla y tomarla en nuestra vida como una palabra de vida, que es un principio de vida. Bendito sea el Señor. Hay una exhortación de parte del salmista donde le está hablando a los santos, al pueblo de Dios, que se mantengan en el temor de Él. No importa lo que se esté viviendo alrededor, no importa lo difícil que sea de nuestra vida, temed a Jehová, porque dice la palabra y hay promesa de que no les va a hacer falta nada. Ante toda situación no les va a hacer falta nada. También tengo el Proverbios capítulo 1, verso 7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estamos viviendo en lo natural unos momentos bien difíciles, pastora, donde el ser humano está recibiendo tantas malas noticias, situaciones difíciles, confusas, que es necesario, urgente, sumamente urgente, que aquellos que conocen a Dios puedan testificar de la seguridad que nos da Dios. Porque en medio de todo lo que se está viviendo, el caos, el miedo, la incertidumbre que está viviendo la gente, le ha causado tanto miedo. Y solamente el pueblo de Dios, aquellos que hemos conocido a Dios de cerca, que tenemos temor a Él, podemos experimentar que el principio de la vida, de la buena vida, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiero compartir este pensamiento y decirle a aquellas personas que conocen al soberano Dios, al creador de los cielos y de la tierra, que se está recibiendo tantas malas noticias. Yo quiero que tú medites en esto que te voy a decir. Ante las situaciones difíciles, aleluya, ante todo lo que se está viviendo, el Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de los cielos y de la tierra te quiere decir en esta mañana que la última palabra lo tiene Él ante toda situación mundial. La última palabra la tiene Él. Y que nuestra esperanza no termina cuando empieza nuestra situación difícil. Ay, esta mañana meditando en esto, eso desató algo a mí. O sea, yo quiero que tú entiendas que sí, aquellos que hemos conocido a Dios, que tenemos a Dios presente en nuestra vida, que nuestra esperanza no termina cuando comenzamos a vivir momentos difíciles. Eso fue lo que marcó mi vida en estos 2 días. Señor, tenemos una esperanza viva. ¿Qué tú crees de eso? La esperanza que nosotros hemos adquirido a través de la fe en Jesucristo, ¿se termina con los momentos difíciles, pastora? Hemos visto a través, ¿verdad?, de todas estas enseñanzas cuando comenzó este tiempo, ¿verdad?, de cuarentena, que Dios no nos guardó para que no pasáramos por momentos difíciles. Al contrario, nos dijo, y Jesús mismo nos dijo estando en la tierra, que íbamos a tener momentos difíciles. Pero hay una palabra que estuvo con Abraham y él decía que era esperanza contra esperanza. O sea, cuando se acaba mi momento en donde yo creo que ahí voy a desfallecer, entonces es como si se abriera una extensión nuevamente para yo poder esperar, se activara. O sea que el momento en que nos sentimos a lo mejor
con más miedo, a lo mejor el momento en que nos sentimos a lo mejor más enfermos, el momento en que a lo mejor nos sentimos más en pobreza, es cuando más nosotros tenemos que saber esperar, porque se hace una extensión, y eso es lo que hace la gracia en nosotros. Hace una extensión de tiempo para que nosotros podamos esperar, pero eso se alimenta bajo nuestra fe. Eso es bien importante. Quiero definir lo que es el temor a Dios. En el cristianismo, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo, el cual inspira reverencia a Dios, el cuidar de no ofender a Dios, el apartarse del mal, moviendo a hacer el bien. El temor a Dios se refiere también al respeto, a la admiración, a la sumisión hacia Dios y a su voluntad. Eso es lo que significa tener temor a Dios. El miedo, por el contrario, es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable. El miedo es algo desagradable que se provoca por aquella percepción que tú tienes de algo que está en peligro, ya sea algo presente, ya sea algo futuro o algo del pasado. El miedo se provoca por una experiencia difícil, ya sea, pues como mencioné, el futuro, el pasado o hasta el presente. Por lo tanto, a diferencia del temor a Dios, que te da seguridad, el temor a Dios te da esperanza, el temor a Dios te da paz, el temor a Dios te lleva a una relación hermosa con Dios. El miedo no. El miedo te paraliza. El miedo comienza a producir en el hombre o en la mujer ansiedad. Comienza a producir espanto, por decir otra palabra. Provoca que las personas se aparten, se alejen, se escondan. El miedo provoca daño físico, emocional. O sea, la gente con temor se enferma del estómago, se enferma de los nervios, no duerme, comienza con como hasta los extremos, una paranoia de persecución. El miedo es el arma letal que el diablo está usando en estos últimos tiempos para destruir la humanidad. Y nosotros tenemos que hacerle un alto a esto. Tenemos que hacerle un alto bien fuerte, bendito sea el Señor, a que el enemigo nos saque ventaja de esto. Pastora, hay una palabra en Génesis, busquemos a Génesis primero, búscate la palabra en Génesis. Cuando allá en el huerto, creo que es el verso, el capítulo 6 o el 8 de Génesis. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Jehová, qué cosa más terrible cuando el Señor les salió al encuentro en el jardín y empezó a llamarlos. ¿Me encontraste el verso? Sí, está en Génesis 3:10. ¿Qué dice? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mira qué cosa más tremenda lo que le pasó a Adán y Eva. Una pareja que vivía en una comunión y una relación con Dios perfecta. Desobedecieron, cometieron pecado, se dieron cuenta, se descubrió en la mente un mundo que ellos desconocían, pero sabían que habían hecho algo mal. Y dice la palabra que acabamos de leer ahí, que Jehová les salió al encuentro, los buscó por el huerto y los comenzó a llamar. ¿Dónde estás, Adán? Entonces Adán le salió al paso y le dice, oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué tú puedes decir de eso, amada? Antes que eso quiero leer primera de Juan 4:18. Déjame leértelo en Reina Valera. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En la versión Dios habla hoy dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone al castigo,
Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Wow. En esta primera relación de Dios con Adán y Eva, es una relación de creación, es una relación de enseñorío, donde Dios le está transmitiendo a Adán y Eva que Él es su Señor, Él es su todo, Él está con ellos, en medio de ellos, está completamente. Hay una parte aquí, ¿verdad?, donde hay una desobediencia, y parte de lo que es tener temor a Dios es obedecer, es honrarlo, es seguir sus mandatos en todo lo que Él ha hablado. Pero aquí Adán y Eva fallaron ante esto. Entonces hubo un sentido de culpa que los llevó al miedo. Y quiero decirte que hay dos cosas que te separan del Señor. En la culpa es el miedo. Y lo que te separa de otra persona es el rechazo. Entonces son las cosas en las que opera Satanás para alejarte de Dios y para alejarte de tu prójimo. Cuando habla de que el perfecto amor echa fuera el temor, es que el amor no se agarra del castigo. Yo no me acerco porque tengo miedo a que me castiguen. Yo me acerco porque sé que ahí voy a hallar protección. Entonces, si tengo una relación correcta, saludable ante mi Creador, no me voy a separar de Él por querer curiosear o experimentar y que eso me añada miedo, sino porque en Él lo tengo todo. Entonces, la gracia responde a ese verdadero amor, pero, ¿verdad? Por eso es la diferencia entre la ley y la gracia, porque la ley responde al castigo y nosotros hemos aprendido a vivir en la gracia de Dios. Tremendo, qué tremendo. Fíjate, el perfecto amor echa fuera el miedo. Y Adán y Eva eran amados por Jehová, fue su máxima creación. Abrieron una puerta ante escuchar las palabras de Satanás y eso le trajo una separación. Jehová no se quería separar de ellos. Pero la conciencia, la consecuencia de haber obrado en desobediencia, le trajo ya una separación emocional entre ellos y Dios. Ahí es donde por primera vez en la palabra se escucha la palabra miedo. O sea, ¿qué experimentó Adán para aprender que lo que estaba sintiendo era miedo? Tuve miedo. Tuve miedo. Es como cuando los hijos desobedecen a los padres, después están pidiendo auxilio. Si mami se entera, si papi se entera, entonces empiezan a tener temor ante la desobediencia que pueden hacer hacia sus padres. Es lo mismo, es la misma tipo de relación. Pero Dios no quiere que nuestros hijos nos obedezcan por miedo, sino que nos obedezcan por amor. Amén. Y la relación de Dios con el ser humano es de la misma forma. Es el principio, ¿verdad?, de lo que dice la palabra. Qué terrible esa experiencia emocional que tuvo Adán y Eva cuando vio que Jehová los estaba buscando. Y no creo que la voz de Jehová era de regaño, ni la voz de Jehová era de miedo. Simplemente los estaba buscando. Yo me imagino, yo haciendo acá la película, cuando vio que no salían de ellos, de dónde estaban, ahí como que empezó a subirle el tonito de voz. Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Sabe lo que me llama la atención de esto cuando estaba pensando, pastora? El amor de Dios es tan grande que aunque nosotros pequemos, Él nos sigue buscando. Él nos sigue buscando. Jehová no sabía que ellos habían hecho mal. Claro que lo sabía, pero los quería confrontar, querían confrontar su humanidad, así como Dios nos confronta a nosotros. Bendito sea el Señor. Antes de conocer al Señor nos pasaba lo mismo, vivíamos en una esclavitud de miedo, de terror ante muchas cosas, y no fue hasta que Cristo llegó a nuestra vida que comenzó a romper todas esas cadenas y sigue tratando con nosotros en diferentes formas emocionales. Pero qué tremendo cuando podemos decir: Señor, gracias porque el temor que tú has sembrado en mi corazón hacia ti
ha echado el miedo afuera. Sí, quería añadir esa parte, ¿verdad? De que estamos hablando y comparándolo con lo que es los padres, la familia. En esta parte de la creación, Dios se estaba manifestando como el creador, el Señor de la tierra, el dueño. Pero cuando viene Jesús, empieza a traer esta relación de padre-hijo. Él viene como hermano, enseñándonos, ¿verdad?, quién era su padre, para que nosotros entendiéramos que ese Dios que le habíamos llamado Jehová, Elohim, el Shaddai, el gran yo soy, quería ser nuestro padre. Entonces, en ese momento, él se sienta en un momento dado y dice, había un hijo que se fue de su casa, y comienza con la historia del hijo pródigo. Nos está dejando saber que nosotros no venimos delante de Él porque hay un miedo y hay un enemigo afuera que, ¿verdad?, que nos quiere hacer la vida imposible, que es así, pero no quiere que nosotros lleguemos a Él por ese miedo y nos acerquemos, sino que es como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, los que somos padres. Queremos enseñarle a nuestros hijos y que ellos dentro de nuestra casa entiendan que ahí tienen provisión, tienen cuidado, tienen seguridad. Y en ese complejo nosotros le decimos lo que nosotros esperamos de ellos. Cuando nosotros no estamos con ellos, nuestros hijos deben hacer lo que nosotros le hemos enseñado. Y nosotros esperamos que en su cuarto aparte, en su momento aparte, con sus amistades o ya estén solos, ellos hagan lo que ellos han aprendido. Eso es lo que pasa con nuestro Dios. En ese momento que nadie los está viendo, no pueden actuar por miedo. Eso es. En ese momento tienen que actuar con temor. No voy a hacer algo porque tengo miedo delante, ¿verdad?, de lo que me pase porque aquí nadie me ve, sino que actúo con temor. Lo que te va a detener no es el miedo ni las consecuencias. Lo que te va a detener, y queremos hablarle a tu espíritu, porque eso va directamente a tu espíritu, no a tu conciencia, es que tienes que dejar que el temor de Dios entre a tu vida y entre a tu espíritu, porque es lo que opera de adentro hacia afuera. Y aun cuando tú creas que nadie te ve, allí el temor del Señor invade tu vida y frena tus acciones. Eso. Cuando tú quieres hacer algo incorrectamente, como el Señor Dios te ha mandado. Qué tremendo, mira. Dios ha provisto el temor para ayudarnos, porque Él nos ama. Dios ha provisto que hay un temor en nuestro corazón, no miedo, el temor del respeto, de la reverencia, de no querer hacer nada que le ofenda a Él. Es un deseo que debe de nacer dentro del corazón del ser humano hacia Dios, y que lo perdimos, pues claro está, por nuestra desobediencia. Pero Jeremías 32, versos 40-41, mira lo que dice, pastora. Haré con ellos un pacto eterno. Oh, qué hermoso. Que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Eso es el Señor dándole esta palabra profética a Jeremías, donde le está diciendo: Jeremías, voy a hacer un pacto eterno con mi pueblo. Voy a hacer un pacto eterno con mi pueblo. Y te tengo algo maravilloso para reconfortarte. Este pacto dura hasta hoy, hasta ahora, hasta el día de hoy. El pacto de Dios es eterno. Y Dios quiere poner en tu corazón, aleluya, un temor. Pero no es el miedo a los acontecimientos malos que la vida pueda traer, o lo que tú te tienes que enfrentar, sino un temor reverencial donde tú puedas respetar las normas que Dios ha provisto y que pueda traer bendición. El temor de Dios, según aquí Jeremías, aleluya, es para hacerte bien, para traer bendición a tu vida. Entonces el enemigo se ha encargado en estos últimos tiempos a entrar en el corazón de la humanidad miedo, un miedo de desolación, un miedo de hasta de morir.
Porque esta enfermedad trae muerte y sí tenemos que tener cuidado y sí tenemos que tomar provisión. Pero aquellos que hemos conocido a Dios sabemos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Aquí lo importante es dónde estás parado tú ante la presencia de Dios. ¿A quién tú le temes? ¿A la muerte o a Dios? ¿A qué tú le temes? ¿A la enfermedad o a Dios? ¿A qué tú le temes? ¿Qué es lo que está produciendo que la humanidad esté en un caos? Y hoy queremos hablarte de eso y estamos hablando acerca de eso. Dios está tratando con la humanidad y está tratando con el pueblo de Él específicamente. Y la esperanza que nosotros tenemos, y lo que te acabé de decir al principio, es que tu esperanza no puede morir cuando comienza la dificultad. Y yo tengo que llamarle la atención al pueblo de Dios. Nuestra esperanza no puede morir ante este momento difícil que estamos viviendo. Es cuando, como tú dijiste, nuestra esperanza tiene que crecer, se tiene que activar. Qué tremendo cuando Él dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Eso es extraordinario. ¿Cómo nosotros hacemos para que ese temor tome el lugar correcto? Lo vemos a través de la palabra. Génesis, ya lo hemos visto con Adán y Eva. Ellos en algún momento dado dejaron de pensar en las decisiones de Dios en su vida y prácticamente tomaron una decisión alejada de Dios, de lo que Dios le había ordenado. En base al temor se ven las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. Si nosotros tenemos una prioridad del mundo material, se ve que todos mis temores y todos mis miedos van dirigidos hacia eso. Pero Dios busca que en todos los fragmentos de nuestra vida, sea en el mundo espiritual, sea en el mundo material, sea en el mundo, ¿verdad?, de familia, en los lazos, ¿verdad?, de amor filial, en todos los fragmentos de nuestra vida, Dios sea nuestro centro y Dios esté en medio, para que toda la decisión que yo vaya a tomar, la base sea el temor de Dios. Por eso, ¿verdad?, terminando el pensamiento del hijo pródigo, este muchacho sabía cuánto su padre le amaba. Él sabía los recursos que tenía en su casa, él no estaba ajeno de eso. Pero ¿qué sucede? Él dejó que lo que él podía honrar de su padre y llevar, ¿verdad?, en conducta hacia lo que él había, ¿verdad?, aprendido de su padre, dejó que su ego se fuera por encima. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestro yo comience a crecer un poquito y las prioridades yo las invierta, comienzo a alejarme de Dios. Y esto fue lo que pasó con este joven. Cuando él se vio sin nada, sin cobertura, sin provisión, él se acercó y recordó a su padre, no por el temor al castigo, porque si lo hubiera hecho de esa forma, él no hubiera regresado a la casa. Él regresó a su casa porque sabía en conciencia cuánto su padre le amaba. Y no importaba las consecuencias que lo esperaran, él dijo, yo voy a regresar allí. Porque por encima de las consecuencias, por encima de lo que yo tenga que pasar por las faltas que cometí, hay uno que me va a recibir con los brazos abiertos. Así que esa es una esperanza viva que tenemos, una esperanza que nos lleva a que podamos meditar. Todos cometemos equivocaciones, todos nos equivocamos en la vida. Y la influencia que tenemos ahora de afuera es una influencia bien fuerte. Pero aquellos que estamos marcados por Dios y que conocemos a Dios, sabemos que aunque nos apartemos, tenemos a dónde volver. Podemos regresar. Amén. Y ese es el temor a Dios. Dentro del joven que se fue, ¿verdad? El hijo pródigo, él se fue, pero dentro de su corazón había temor. Él tenía temor. Y ese temor lo hizo regresar a su casa. Estamos hablando del temor a Dios. Ese temor a Dios de que aunque sabemos que a lo mejor podemos fallar, Dios siempre va a estar presente con nosotros de una manera bien linda y bien poderosa. Qué tremendo cuando Jeremías dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Ahí se origina de dónde viene el temor a Dios. Es Dios quien lo pone.
Bendito sea el Señor. El temor de Dios es de naturaleza divina, es algo espiritual, mientras que el miedo es de naturaleza humana. El temor a Dios viene de una naturaleza divina, Dios es el que lo pone. Y el miedo es de la naturaleza humana, esa parte humana que todos tenemos, que a veces pues vence, o por descuidos o por las razones que sea, caemos en algo incorrecto de parte delante de Dios y nos causa miedo. Y eso es bien humano. Pero el temor a Dios nos lleva a ser restaurados, nos lleva a ser bendecidos, nos lleva a tener éxito. Entonces, ante eso, yo observando lo que se está viviendo en el mundo, ¿cómo lograr que el mundo pueda entender que en medio de toda esta situación que se está viviendo, si hay temor de Dios en el corazón, aleluya, y tenemos la fe y la certeza de que Dios tiene control de todas las cosas, sabemos que todo va a terminar bien y que tenemos que vivir bajo esa esperanza y no tenemos que seguir escondiéndonos o viviendo en una tiniebla emocional donde no tengamos paz ni en nuestras casas, viviendo en una paranoia de que este virus no entre, de que esta enfermedad no entre, o cualquier otra situación. No solamente es el coronavirus, sino todo lo que se está viviendo en el mundo, que son tiempos bien difíciles que nos dan la señal de que Cristo viene pronto, pero tenemos que vivir aquí y tenemos que sobrepasar eso, y de la única manera que lo podemos hacer es en la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay más nada. Qué tremendo cuando Él dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. En Isaías 11:2 hay, ¿verdad?, una profecía mesiánica donde nos está revelando lo que iba a ser ¿verdad?, este Mesías, este hombre que iba a traernos la reconciliación. Y dice en el 11:2, y reposará, que es prácticamente lo mismo que está diciendo el profeta Jeremías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, y termina diciendo, y de temor a Dios. Por eso es que el temor a Dios es algo que va directamente, y lo vamos a seguir repitiendo, va directamente a tu espíritu. Amén. Y en este día que estás recibiendo esta palabra, animamos a tu espíritu y le hablamos directamente a tu espíritu para que venga el temor de Dios a tu vida. Es lo que te va a frenar ante vicios, es lo que te va a frenar ante miedo, es lo que te va a aumentar ante la desesperanza. Y es lo que va a abrir tu mente para que comprendas la palabra del Señor para tu vida. Tú sabes que había una persona que cuando fue joven tuvo la oportunidad de pedirle al Señor lo que quisiera. Imagínate que en este minuto se apareciera este personaje delante de ti, divino, y te dijera ¿qué tú necesitas? Y este personaje, Salomón, en juventud, con una delegación de reino, y no solamente un reino cualquiera, era el reino de Israel, era el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y Dios le dice, ¿qué tú pides? Pide lo que tú quieras. Bajo el temor de Dios, pidió sabiduría. Hace poco los jóvenes estuvimos estudiando esto del espíritu, de los espíritus de Dios, y pudimos ver que el temor de Dios, si lo fuéramos a poner en orden de prioridades, está en uno de los top, porque bajo el temor de Dios, Él pidió sabiduría, pero la sabiduría no lo llevó a tener temor a Dios. Mas sin embargo vemos que cuando tomó adultez y llegó a su edad adulta, ¿verdad?, prácticamente desconocemos de Salomón. Su vida, ¿verdad?, la vemos en una perdición por tener sabiduría y descuidar el temor a Dios. Son dos cosas que hay que velar y cuidar. El temor a Dios se alimenta. ¿Y cómo se alimenta el temor a Dios? Teniendo una relación con Él. Es teniendo una relación con Dios. O sea, el temor a Dios
el que te va a llevar a controlar tus emociones, tus acciones, tus pensamientos, todo lo equivocado que tú viviste en el pasado ya no vuelve a ti. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, aleluya, te lleva a rechazar todo aquello que va en contra de Dios. Por tanto, es un espíritu que viene de parte de Dios. Es un espíritu divino. Yo desato el temor de Dios para los de la casa y para los amigos que nos están viendo. Es el principio de la victoria sobre tu vida emocional, sobre tu vida espiritual, sobre tu vida diaria. Bendito sea el Señor. Y yo declaro sobre la humanidad el temor a Jehová. Yo declaro que el miedo, el terror nocturno que está arropando nuestra sociedad y nuestro mundo se va en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Podemos declarar que la iglesia se levanta no en el miedo, se levanta en el temor de Dios para anunciar la grandeza de nuestro Rey, el poder y la autoridad que Él le ha dado a su iglesia, que somos nosotros, Los beneficios del temor de Dios: nos da salud. Escucha, Proverbios 3 del 7 al 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué tú crees de eso, amada? Ay, Salomón escribió los Proverbios. Vienen de él. Un libro de consejos. Cuando este hombre pide sabiduría, lo que se mete en su mente fue una enciclopedia. O sea, Google estaba aquí completo en su cabeza, Wikipedia. Los planos que hoy conocemos, los orígenes, los trajo Salomón. El sistema de acueducto lo trajo él. O sea, fue un hombre maravilloso. Escribe el libro de Proverbios y nos está diciendo: no seas sabio en ti mismo, que no nos consideremos en nuestras propias opiniones. En otras versiones habla de nuestras propias opiniones. O sea, mi forma de pensar, volvemos al ego. Es que yo soy así, es que nací así, estos son mis pensamientos, todo el mundo me debe de respetar. Y no saber que el temor al Señor es lo que nos trae medicina a todo eso que en nosotros mismos es lo que nos está afectando. Para él escribir esto, él tuvo que vivir en algún momento dado donde su ego se estaba dando cuenta que como que ya estaba llegando un momento que lo que él pensaba y lo que él creía y lo que él hacía era lo perfecto y era lo mejor. Y yo creo que tuvo un momento dado en que fue redarguido y declara: bendito sea el Señor, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, qué tremendo la experiencia que tuvo que tener él emocionalmente y espiritualmente. El ver y reconocer, ir otra vez al temor de Dios, ir otra vez a lo que Dios le había enseñado y lo que él había aprendido de parte de Dios, y darse que eso trae paz. Estamos hablando de salud, es una salud emocional, es una salud espiritual la que necesita el hombre. Yo creo que la salud emocional y espiritual es más importante que la física, porque si la salud emocional y espiritual están bien, la física también se va a alinear. Y él lo dice: apártate del mal, apártate. O sea, él tuvo que haber experimentado un desliz para saber que el único refrigerio bueno, que la única bendición buena sobre el hombre, aleluya, es la palabra de Dios y el temor a él. Y quiero aclarar algo sobre el ego. Mira lo que sucede. Se altera un poco las prioridades en nuestra vida. Nuestra independencia puede crecer a través, ¿verdad?, de ese ego, de ese orgullo. Pero ¿qué sucede? Al yo no poder mantenerme por sí misma, por sí mismo, yo no me puedo mantener porque no tengo base para ello. O sea, yo misma no me di vida, yo misma de mí no mana nada. Automáticamente, al ver una falla, entonces que tengo miedo. Cuando ya veo que las cosas que están alrededor de mí no dependen de mí, falla y tengo miedo. Y eso es lo que pasa con Salomón, es lo que pasó con Adán y Eva, y tienen miedo. Pero, más sin embargo, si yo me mantengo en el temor a él, la prioridad es hacia él, entonces todo lo que me suceda de mi alrededor no depende de mí,
depende de Él. Entonces no hay miedo que pueda alterar mi vida. Bien tremendo, qué tremendo. Mira este Salmo 147, amada. A Dios le causa satisfacción que tú tengas temor a Él. Mira lo que dice el Salmo 147, versos 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahí es que Dios se complace. Dios se complace que tú dependas de Él, aleluya, que tú vivas en Él, aleluya, que esperes en Él, aleluya. Él no se impresiona por lo que tú puedas hacer, por las obras que nosotros podamos hacer. Él no se impresiona por la fuerza o por la sabiduría que podamos tener, porque el conocimiento y la sabiduría viene de Él. Eso es de Él, no es de nosotros. Él no se sorprende de eso. Él se sorprende, Él se deleita en aquellos que le temen, en aquellos que le quieren satisfacer a Él. Dirás tú allá en tu casa, ¿será Dios egoísta? Pues sí, nuestro Dios es egoísta. Dios no quiere un poco de ti, Dios quiere el todo tuyo, aleluya. Pero sabe que el todo tuyo para Él va a traer bendición para ti. O sea, es algo tan tremendo, es un principio, diría yo, espiritual, aleluya, que es necesario que nosotros lo aprendamos en estos momentos, que no importa lo que invente el hombre, que no importa la situación que está viviendo a nuestro alrededor, el temor a Jehová nos sacará de toda situación en victoria. Nos sacará. El temor a Jehová nos trae una amistad íntima con Él. Es una amistad íntima, pastora. Yo creo que tú lo has vivido, ¿verdad que sí? Lo has vivido de una manera linda. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Mira, el Salmo 25, 14. Hermoso. Si me permiten, en 2 minutos pudiera hablar de esto. Nací en una comunidad, ¿verdad?, cristiana, como le queramos llamar, seguidores, ¿verdad?, del Evangelio. Y desde muy pequeña, desde el año, estoy prácticamente dentro de la iglesia. Pero aún así, apóstol, tuve una niñez un poco fuerte, donde, ¿verdad?, mis rasgos desde niña eran violentos. Y les puedo decir que a raíz de una instrucción bajo la palabra, de oración, de cánticos, que continuamente me dejaban, o sea, mi abuela me tenía en una disciplina. Yo les puedo decir que entre los 10 a 12 años entró el temor de Dios a mi vida. Pude tener una adolescencia y una juventud frenada por el temor de Dios, no en miedo. Y tú sabes por qué te lo puedo confirmar, porque era algo que me detenía, era algo que me aguantaba, era algo que era como si dirigiera mi cuerpo. Los pensamientos a veces se iban porque, oye, somos humanos, pero había algo externo que emanaba desde lo interno, donde me detenía y dirigía los pasos y hasta los lugares donde yo podía estar. No es algo que te estemos hablando una utopía o una fantasía, te estamos hablando la realidad de lo que es Dios trabajando en nosotros y lo que puede ser Dios trabajando para nuestra familia, para nuestros hijos, y en cualquier edad. El temor del Señor es lo que nos va a seguir dando los beneficios. Es lo que nos va a llevar, cuando no tengamos vida aquí en la tierra, es lo que nos va a llevar delante de la presencia de Él. Y te puedo decir que es algo por lo cual tú puedes orar por los tuyos. Es algo que tú tienes que mantener en tu vida personal, porque es un espíritu, y ese espíritu lo tenemos que fortalecer y fundamentar en estos días tan difíciles. Es algo que no vemos. El temor al Señor, yo no lo puedo ver, no es un valor que yo pueda medir en una persona. No puedo decir, Él lo tiene alto, lo tiene bajito. No, lo tienes o no lo tienes. Deja que se manifieste
o dejas que no se manifieste. Así trabaja el temor de Dios en tu vida. Así que yo te exhorto a que tú también tengas, ¿verdad?, una parte que contar cuando hablamos del temor de Dios a nivel personal. Y esa es mi parte personal. Después seguí creciendo y vinieron momentos en donde lo tuve que fortalecer porque sentía que perdía ese temor a Dios. Y es cuando uno empieza a crear como una independencia a base de las destrezas o a base de cualquier cosa que uno pueda crear en prioridad a Dios. Y ahí es que viene la parte donde uno tiene que volver, humillarse y decir: Señor, dependo completamente de ti. Amén. Por favor, no te alejes de mí. Qué tremendo esto último que está diciendo. Vamos a tener que continuar el próximo domingo, porque hay un tema larguísimo y el tiempo nos ha traicionado. Pero queremos dejarte como base, y continuamos el próximo domingo, de que el temor a Dios es bien diferente al miedo que se está produciendo en la humanidad. Y queremos que tú seas partícipes del temor a Dios, porque te va a ir bien. Simplemente te di 4 cositas, beneficios de tener el temor a Dios. Hay unos cuantos más que vamos a estar compartiendo. Pero en esta hora, no permita que las malas noticias, no permita que el mundo, no permita que el gobierno, no permita que nada ni nadie cause en ti tanto miedo que no quieras vivir. Aleluya. Torna tu mirada al Señor y verás la protección de Él, y verás cómo Él te guarda, y verás cómo Él, aleluya, te hace vivir en paz en medio de la tierra de los vivientes, como digo yo. En esta hora, en el nombre de Jesús, al pueblo de Dios les digo: retoma el temor de Dios. Vamos a levantarnos bajo el poder del Espíritu Santo y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé la estrategia, nos ayude, nos dé lo que necesitamos para vencer esta situación que se está viviendo ahora. Es un tema largo, extenso, pero hoy lo dejamos aquí, pero queremos que tú recibas la bendición de Dios. Queremos que tú logres alcanzar durante esta semana una paz que sobrepase todo entendimiento. Que puedas tener paz hasta dentro de tu misma casa. Que tú puedas, aleluya, deleitarte en Dios y decir: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? En esta hora te bendigo. Desato bendición sobre tu vida. Desato la paz del Señor. Aleluya. Hago oración para que tu Espíritu Santo se reconforte en esta hora en el nombre de Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a tu casa, llegue a tu espíritu, llegue a tu hogar. Aleluya. Declaro, aleluya, que toda arma forjada contra ti se deshace en el nombre de Jesús. Que aquellos que todavía no se han acercado a Dios comienzan a tener una experiencia viva y especial con el Espíritu Santo allí en su casa. Declaramos, aleluya, que este 2020 terminamos en victoria. Aleluya. Echamos fuera toda noticia negativa. Manejamos todas las noticias negativas bajo el temor de Dios. Aleluya. Y bajo una esperanza viva de que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Aleluya. Amadas, a una oración tú y nos despedimos hasta el próximo domingo. Y para lo próximo. El temor a Dios no trae miedo. El temor a Dios lo que trae es orden a tu vida. Si deseas y mantienes ese orden y anhelas entrar en orden, es porque el temor de Dios está operando en ti. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, apóstol ya ha desatado palabra sobre este pueblo, Padre, que esté escuchando, Señor, tu mensaje, Padre. Es palabra de vida, Señor, es palabra, Señor, que nos alimenta y nos llena el alma, Padre. Yo te pido, Dios mío, Señor, que todo aquel, Padre, que en esta hora sienta miedo, Señor, o se sienta, Dios mío, Señor, en un momento difícil, Señor, Padre, pedimos que el Espíritu Santo intervenga, Señor. Padre, que haya libertad, Señor, alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Y que todo espíritu de opresión, de miedo, Señor, Padre, de cautividad, Señor, se vaya en esta hora, Señor. Aquel que no puede dormir bien, Padre, que pueda descansar, Señor. Aquel, Dios mío, Señor, que no puede, Dios mío, Señor, concentrarse, Padre, que así lo pueda hacer, Señor. Aquel, Padre, que esté desorganizado, Señor, en su día, Padre, que puede entrar en organización, Señor.
Padre Dios mío, Señor, y trae dominio propio, Padre, a través del temor tuyo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Y recuerda, hoy se te ha entregado una llave maestra para abrir las puertas que el cielo tiene preparado para ti en muchas bendiciones. Dios te bendiga hasta el próximo domingo.